Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a compartir una frase que me encanta y que, a pesar de haberla leído en un libro de Scott Hahn, uno de mis autores favoritos, es una frase que dijo otro personaje sumamente enriquecedor también, el arzobispo Fulton Sheen. El libro se llama Roma Dulce Hogar, está genial, narra el testimonio de conversión de Scott y de su esposa, y justo en el inicio, en el prefacio, comienzan mencionando esta frase, aquí se las comparto. El difunto arzobispo Fulton Sheen escribió una vez: apenas habrá en Estados Unidos un centenar de personas que odien a la Iglesia Católica, pero hay millones que odian lo que erróneamente suponen que es y dice la Iglesia Católica. Para quienes no lo conocen, Fulton Sheen fue un arzobispo estrella de televisión. En su programa tenía un rating impresionante en todo Estados Unidos y además de su programa participaba escribiendo, dando conferencias. Fue un autor muy prolífico y la verdad vale muchísimo la pena acercarse y estudiar su contenido. Tenía una manera de explicar, transmitir y vivir el Evangelio como pocos. Y esta frase me gustó mucho, no tanto porque a los católicos nos dé una excusa para decir que la gente que odia a la Iglesia nos odia prejuiciosamente o porque no tiene idea de cómo es realmente la cosa, sino al contrario, creo que vale la pena reflexionar sobre la parte que nos toca a nosotros. Sí, de seguro habrá gente que odie sin saber, que odie sin conocer, pero si hay tanta gente que dice odiar a la Iglesia Católica y no sabe realmente lo que es la Iglesia Católica, en qué cree la Iglesia Católica o por qué se nos pide ser como somos dentro de la Iglesia Católica, creo que la responsabilidad mayor no les toca a ellos. El primer paso no lo deben de dar ellos de, bueno, voy a conocer lo que quiero odiar. El primer paso lo debemos de dar nosotros, de dar un testimonio de lo que es verdaderamente la Iglesia Católica. Hace unos días el Evangelio nos narraba la curación de un leproso por parte de Jesús, y Jesús lo mandaba a la sinagoga a dar gracias, a ofrecer su ofrenda y a presentarse ante el sacerdote, ¿no? Y en una reflexión que leí de un padre mencionaba la importancia de nosotros los laicos, de los convertidos, de los sanados, de los curados, de ir por el mundo y extender la fama de Jesús, así como lo hizo esta persona que fue curada de la lepra. Ahora, como sabemos, nosotros los católicos reconocemos a la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Esto quiere decir que también nos toca a nosotros extender la fama de Cristo, su cuerpo místico, a lo largo del mundo. ¿Y cómo se logra esto? No hay de otra más que viviendo congruentemente lo que enseña la Iglesia, que es lo que nos pide Cristo que hagamos. Yo sé que son muchísimos los no católicos y muchísimos los católicos que se alejan de la Iglesia, que se alejan de las actividades de una parroquia, que se alejan de los grupos juveniles, de las comunidades, por la hipocresía, por la falta de compromiso, por la falsedad que hay entre lo que dice la Iglesia y lo que vivimos los miembros de la Iglesia. Y es eso, partiendo de ese pesar que nos da, lo que nos debe de generar un compromiso por dar a conocer la verdadera cara de la Iglesia. Si hay tanta gente con una perspectiva errónea de la Iglesia y está odiando esa realidad que ellos creen verdadera, es nuestro deber darles a conocer la verdadera enseñanza de la Iglesia. Y eso lo vamos a lograr cuando nosotros nos demos el tiempo de conocer verdaderamente a nuestra Iglesia, cuando nos demos el tiempo de estudiar lo que creemos, de saber por qué lo creemos, de entender por qué la Iglesia dice esto, por qué la Iglesia nos pide que hagamos esto, por qué la Iglesia nos pide que no hagamos esto, y cuando asumamos con humildad que la Iglesia es un cúmulo de conocimientos y de estudio y de preparación que lleva más de 2000 años estudiando lo que le toca. La vocación del ser humano, la vocación a la santidad, entendiendo la santidad no como un llamado especial para ciertos católicos, sino para todo ser humano. ¿Por qué? Porque ser santo significa ser la mejor persona que se puede ser. Y eso está al alcance de ti, de mí y de cualquier persona, creyente o no creyente. Si nosotros como católicos entendemos y asumimos esa realidad de una iglesia perfecta, fundada por Cristo, manejada por gente imperfecta como nosotros, pero con una enseñanza realmente perfecta porque viene de Cristo, entonces podemos vivirla como tal y entonces podemos mostrarla al mundo como tal. No estoy diciendo aquí que todo lo que la gente de la iglesia dice sea verdad, sea correcto, sea la mejor manera de llevarlo a cabo, no cometa errores. No, nosotros como evangelizadores, nosotros los católicos que nos dedicamos a generar videos, a dar conferencias, a dar conciertos, a dar clases, a dar cursos, a dar talleres, no queremos tapar los hoyos de la iglesia, no queremos que no se vean los errores, al contrario, queremos que se noten para poder corregirlos. Lo que trato de decir aquí es que a pesar de todos esos errores, la enseñanza de la iglesia es sumamente enriquecedora.
tanto para mí como creyente como para los no creyentes. Y es triste ver cómo por el mal carácter de un sacerdote, por su mala disposición, por nuestras fallas, por nuestra manera de explotar a la hora de defender nuestra fe, de explicarla, por generar pleitos, por generar distancia a la hora de defender nuestros puntos como creyentes, provocamos precisamente que todas estas personas odien algo que ellos creen que es la iglesia, cuando realmente lo que están odiando es mi versión de la iglesia, la versión que yo les mostré, la versión de un intolerante, la versión de alguien que juzga, la versión de alguien que no le interesa relacionarse con gente problemática, que no tiene tiempo para atender, para escuchar, que no tiene tiempo para ayudar al necesitado. Esa es la versión de la iglesia que estas personas odian por lo regular, y eso no es la iglesia. La iglesia es mucho más que nuestras intolerancias, la iglesia es mucho más que nuestros errores. Lamentablemente, quien no tiene la disposición de conocerla, no se va a dar el tiempo de buscar más allá. Se va a quedar con lo que nosotros le estamos mostrando en el día a día. Entonces, nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que creemos. Hay que conocer nuestra iglesia, hay que entender por qué creemos en lo que creemos, por qué nos pide lo que nos pide, y entonces podremos vivir como nos pide vivir. Recuerden que en el Evangelio se nos pide ser perfectos como Él fue, y con una pizca de sentido común nos basta para entender que el ser humano no va a llegar a ser perfecto nunca, partiendo de su naturaleza imperfecta. Es nuestra relación con Dios, el único ser perfecto, la que nos puede llevar a eso, a alcanzar la perfección que es Él mismo. Entonces, para ustedes los creyentes, les pido por favor que se comprometan con conocer su religión, con conocer sus creencias, con conocer su doctrina, y entonces podamos vivirla de manera congruente y así poder dar a conocer al mundo el patrimonio espiritual que Jesús nos dejó tal cual es. De esta manera podemos facilitar que la gente que no está en la iglesia no se prive de la riqueza espiritual que ésta nos da a nosotros y que le quiere dar a ellos. Y todos ustedes no creyentes, anti-iglesia, anti-Dios, anti-cristianismo, les pido por favor que no se priven de todo lo bueno que la iglesia le ofrece al mundo, incluyéndolos a ustedes. Yo sé que somos muchos los que caemos en errores garrafales, que peleamos, que discutimos, que juzgamos, que señalamos, que alejamos a la gente en vez de amarla, que provocamos división en vez de unión, intolerantes, enojones. Yo sé que somos muchos, pero son muchos más los que dedican su vida a ayudar al necesitado, a darle de comer al que no tiene, a vestir al que no tiene vestido, a cuidar al enfermo, a educar a los que no tienen recursos. Son muchísimas las personas que están trabajando por mantenerla fiel a sus enseñanzas. Pongan sus ojos también en ellos. Sí, señalen los errores, sí, exíjanos mejorar, exíjanos corregir todo lo que debemos de corregir, pero no nomás vean eso, vean también las bondades que la iglesia le ofrece al mundo. Esa es la verdadera iglesia. Nosotros, los que cometemos tantos errores, buscamos llegar a eso, buscamos mejorar, corregirnos y llegar a eso en algún momento de nuestra vida. No dejen que nuestras actitudes los alejen de esa hermosa realidad. No odien algo que no es real, a pesar de que nosotros nos hayamos empeñado en hacer que parezca así.